Hoy, en esta noche, te damos la honra y la gloria, Padre, que seas tú administrando esta atmósfera, enviándonos las palabras adecuadas, que no sea yo hablando, que seas tú a través de este servidor, para que llegue allí la palabra, esa palabra que da vida, esa palabra que llega allí al corazón y transforma vida. Todo lo hacemos en tu santo nombre, tú que eres el poderoso de Israel, tú que eres el Rey de Reyes. Hoy, en esta noche, me inclino ante tu trono, Padre. Te pido sabiduría del Espíritu Santo para poder llevar este mensaje, para que esta palabra penetre en lo más profundo de cada uno de los oyentes. Gracias, Señor, por darnos una noche más de poder escudriñar en tus revelaciones, en tu manual de instrucciones, porque sabemos y reconocemos la necesidad de tantas personas que llegan aquí con su corazón abatido, con problemas matrimoniales,
heridos llegan con cicatrices. Nuestro objetivo es en tu santo nombre llevar allí esa palabra para restaurar vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Somos nomás un medio, Padre, que tú utilizas para que tu palabra se exponga al mundo. Declaramos esta noche una noche de victoria, y envíanos el Espíritu Santo de entendimiento, Padre, para quitar la venda de las personas, para que podamos hablar de tu palabra y que sea entendible a los oídos de todos aquellos que están aquí en esta noche. Este servidor te ama y de corazón lo hace. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, poderoso, gracias. En tus manos dejamos esta noche. Esta atmósfera se llena del Espíritu Santo en tu nombre. Eres lo más hermoso que me ha pasado, Jesús. Yo hoy en esta noche me siento orgulloso de ser un servidor de tu palabra. Amén y amén. Bienvenido, hermano y hermana, a esta transmisión. Espero de todo el corazón que podamos llegar allí a la raíz de tu problema. Sé que llegas abatido, sé que llegas confundido, sé que en esta situación hay mucho problema, hay muchas cosas que tú no puedes entender, tantas cosas que estás atravesando, problemas matrimoniales, familiares, problema con un vecino, con tu propio hijo, o trabajaste en un proyecto y todo se perdió en este tiempo. Déjame decirte que en el nombre de Jesús hoy lanzamos palabra profética. Hoy damos allí una palabra de aliento para que en tu corazón se cree esa semilla que dé fruto para la honra y la gloria de nuestro Padre, Rey Celestial. Hoy en esta noche quiero decirte que tengas allí la Biblia en tu mano, que puedas tener un cuaderno de apuntes. Si te interesa un versículo, lo puedes apuntar. Nuestro objetivo principal es todas las noches llevar allí la palabra de Dios. Sabemos y sentimos la necesidad de hacer esto todos los días. Sabemos que hay tantas personas sufriendo en el mundo que nuestro corazón ha sido usado y hemos sido llamados para una obra que es la obra de la predicación del Evangelio. Pero la predicación del Evangelio en tiempos pasados no fue tan fácil como lo podemos hacer ahora, hermanos. Ahora es fácil porque podemos entrar en intercesión con el Espíritu Santo. Podemos allí prender nuestras cámaras y podemos mandar un mensaje a través del internet, a través de YouTube, a través de Facebook. Podemos salir libremente aquí en este país. Sé que en unos países muy pocos no se permite la predicación del Evangelio, pero por la honra y la gracia de Dios aquí en nuestro país donde nos encontramos, podemos salir a predicar.
Podemos ir allí a evangelizar en los barrios donde la gente necesita un consuelo, necesita de esa palabra de Dios. Tengo entendido que en la India en este momento se están asesinando personas por predicar el evangelio. Para nosotros es un privilegio hoy en esta noche. Lo puedo hacer. Podemos trabajar en la obra. Para eso yo te invito que estudiemos el evangelio en el tiempo pasado. ¿Cómo se llevaba allí este mensaje? Porque no era fácil. No era fácil para aquellos discípulos, para aquellos apóstoles. Yo te invito a 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 17 al 24. Repito, 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 17 al 24. Dice la palabra de Dios: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de las palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En el versículo 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. En el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles es una locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 25, porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Amén. Hermanos, el mundo en el cual los apóstoles vivieron era una época que había un adelanto literario. ¿Por qué había un adelanto literario? Porque estaba la cultura griega a la par con el gran poderío romano. Esto constituía lo que parecía la cumbre de una cultura contemporánea. Entonces imagínese usted, hermano, en medio de todas estas adversidades, de persecuciones contra el cristianismo y burlas, triunfó ese sencillo mensaje de la cruz que representaba todo lo opuesto a esas culturas en ese tiempo. Entonces mire lo difícil que fue para estos apóstoles llevar allí el mensaje de Dios. Para todos era una locura llevar ese mensaje en medio de este gran poder romano, esa cultura fuerte que era la cultura griega.
Pero entonces vemos aquí una primera parte que es la posición de la iglesia. La posición de la iglesia ha sido por siglos todo lo opuesto a esa cultura contemporánea. Entonces, por eso era la predicación de la doctrina de la cruz. Parecía ser algo absurdo. Era algo ridículo. Era hasta bochornoso para esas religiones sutiles en aquel momento querer predicar la palabra. Pero aún así estaba allí Pablo, que él se sitúa en esa contraposición a la aparente cultura moderna de ese tiempo. Y así parecemos nosotros en la actualidad. ¿Cuántas personas llaman allí de loco a una persona que está llevando un mensaje de Dios? ¿Cuántos se burlan de esa persona? La cultura está creciendo y es allí donde hace que ese mensaje sea visto de la forma incorrecta. Entonces, lo que el mundo quería practicar en ese tiempo era esa cultura moderna. Y todo el mundo quería vivir una vida carnal. Podíamos ver cómo en esos imperios romanos se practicaba la sexualidad, se practicaban orgías, sexualidad entre el mismo hombre. Entonces estaba esa perversión de vida carnal. Entonces dice pues Pablo en aquel tiempo que Cristo lo envió para predicar el evangelio. Él dice que lo envió pero para predicar no con sabiduría de palabras. Quiero que me entiendan. Él decía que no predicaba con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Él no quería que esas palabras se lanzaran en vano. Él quería que siempre se supiera el sacrificio de la cruz de Cristo. Entonces podemos ver en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 17. Búscalo allí en tu casa. Primera de Corintios versículo 1 capítulo 17. Dice la palabra de Dios: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Porque él dice que la predicación de la cruz, porque la predicación de la cruz es nada más y nada menos que la verdadera potencia de Dios. Es el verdadero significado del evangelio, hermanos. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. En aquel tiempo, estos apóstoles dando esa palabra de Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Los puso contra la pared, los puso de pies a cabeza. Fue por eso que fue perseguido. Mataron y asesinaron a todo aquel que practicaba el evangelio, porque se sentían aludidos en peligro. Iba en contra de todas sus leyes morales. Y podemos ver aquí cómo en el 1 Corintios, en primera versículo 17, vemos en el versículo 20 que dice, 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 20, en esa misma cita, podemos ver cómo en el versículo 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Claro, hermano.
al llegar esta palabra de Dios en ese tiempo, de esa cultura, ahí se perdieron todos los sabios. No tenían respuestas. Todo escriba, todo disputador del siglo no podía responder a las prédicas y a la sabiduría de nuestro Dios. Entonces no podemos ir contra ese verdadero poder que es la predicación de la cruz. Los judíos piden o esperan siempre una señal. Así estamos nosotros. Siempre le pedimos a nuestro Padre que nos envíe una señal. Siempre esperamos esa señal. Pero en ese tiempo los griegos, ellos esperaban era en la sabiduría. Ellos confiaban en su propia sabiduría. Y es allí donde se comete el error. Entonces para unos, esa predicación del evangelio en ese tiempo se había tornado en tropezadero. Pero para otros era una gran locura. Y no lo podían aceptar. Porque decían que eran factores perturbadores en ese tiempo. Entonces reconocían al apóstol que había muchos factores que se estaban introduciendo en la iglesia y amenazaban con la estabilidad. Esa predicación del mensaje de la cruz, algunos eran los judaizantes, los que querían mezclar el judaísmo con la doctrina cristiana. Entonces esos predicadores de esa cultura en ese tiempo, en ese tiempo que era la cultura griega, hoy en día sería la cultura del modernismo. ¿Cuántas personas he escuchado yo llamar de locos a los que van en la calle haciendo la obra de Dios, a los que quieren rescatar tu alma? Tú que estás aquí en esta noche, lleno de dudas, de problemas, estamos haciendo la obra de Dios. Tantas personas no valoran esto. No somos nosotros, hermano. Es un llamado que llega a nosotros por medio del Espíritu Santo, y es la obra de Dios. No nos miren a nosotros, miren la obra de Dios. Él todavía se sigue moviendo, Él todavía sigue allí llevando esa palabra de la cruz. No es una palabra, como dice Pablo, con sabiduría de palabras, sino que es para que se hagan vana la cruz de Cristo, que es nuestro poder, es nuestra satisfacción, de que todo lo que nosotros emprendamos no será en vano, porque Cristo pagó por nosotros en la cruz. Entonces, hermano, próxima vez que veas a alguien llevando un mensaje de Dios en las calles o tocando allí tu puerta, recíbelo, hermano. No mires a esta persona, es un enviado de Dios. Mira a Dios por medio de esa palabra. Mira a Dios por medio de ese abrazo caluroso. Las obras sociales que se hacen en la iglesia, de ir a llevar alimento a los pobres, de ayudar a los ancianos, a los niños. Esto no lo hacemos porque verdaderamente no, esto nace, es una obra que nace del Espíritu Santo. Es porque Dios ve la necesidad de todas esas personas. Él nos ama a todos y Él quiere llegar allí con su mensaje. La prioridad de Dios es rescatar la vida de todos, porque sabiendo que si rescata tu vida, rescatará tu alma de las acechanzas de Satanás. Entonces ese es el llamado hoy en esta noche. Vamos a entender de qué trata el evangelio. Vamos a entender por qué todas las noches estamos allí llevando esta transmisión, metiéndola en todas las redes sociales, porque gracias a Dios estamos aquí haciendo la obra. Es un llamado. Entonces esos factores que se estaban introduciendo en esa época en la iglesia eran perturbadores para esa cultura griega y para los romanos. ¿Cuántos romanos hay aquí hoy en día en la calle? ¿Cuánta cultura griega? ¿Qué es esta cultura moderna de la cual ya no somos auténticos? Se nos han robado nuestra identidad. No podemos permitir eso, hermanos. Entonces
Hay que definirse. Yo te pregunto hoy, en esta noche, ¿cuál es tu posición en la iglesia? ¿Cuál es tu posición frente al evangelio? ¿Cuál es tu posición cuando tú abres la Biblia y estudias un versículo? ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que este libro es un juego, hermano? Allí está el manual de instrucciones. Yo te invito a Gálatas 5, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Amén. Todos los que quieren vivir a medias, o en dos aguas, o en dos caminos, no quieren sentir los rigores de la cruz. Hermano, es muy sencillo. ¿Eres frío o eres caliente? ¿Estás en los caminos de Dios o no estás en los caminos de Dios? ¿Eres de Dios o eres de Satanás? No hay lugar para los tibios. Entonces, repito, todos los que quieren vivir a medias, en dos aguas o en dos caminos, no quieren sentir los rigores de la cruz. El precio que ya fue estipulado por nosotros fue pago. Jesús lo pagó. Él te ama. Entonces dime hoy en esta noche, tú que llegas cargado, sé que hay muchos problemas en tu vida. Yo te pregunto, ese precio que fue estipulado, que Jesús en medio de su amor lo pagó allí por nosotros, ¿merece que tu vida siga de esta forma? No, no, tu vida no es para que vivas de esta forma. Y como ese conocimiento no lo tenemos, porque Satanás lo que hace es mantenernos en la cultura griega, que en este momento es la cultura del modernismo, nos mantiene ocupados con programas de televisión, con partidos de fútbol, con conciertos, con los teléfonos, con las culturas, con las modas. Él lo hace esto para desviar su objetivo, que es que ustedes se den cuenta de que Jesús pagó por ustedes. Ustedes no tienen por qué vivir en depresión, no tienen por qué vivir en una vida de no abundancia. Dios quiere lo mejor para nosotros. En Gálatas 6, versículo 12, dice la palabra de Dios: dice la palabra de Dios en el versículo 12: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para que no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La nueva criatura es lo más importante en el evangelio. Y el dolor más grande del apóstol no era la persecución que estaba sufriendo en ese tiempo, hermanos. Era esa persecución por estar en los efectos, nada más y nada menos que algunos enemigos de la cruz. Porque él sabía que entre ellos estaban esos enemigos de la cruz. Y esto lo decía llorando.
que él sabía que habían muchos allí que estaban andando en dos caminos, que no eran ni fríos ni eran calientes, eran tibios. Y él llorando lo decía aquí en Filipenses 3, versículo 18. Yo te invito hoy en esta noche, hermano, que te separes ya de esos dos caminos. Solamente hay un camino, y es el camino de Jesús. Pablo, el apóstol, en Filipenses 3:18 decía llorando, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, todo aquel que no está en un solo camino, que es el camino de la cruz, es enemigo de la cruz. Entonces imagínese usted el precio tan grande que Jesús ha pagado por ti, ha pagado por mí, para nosotros andar en dos caminos, para estar indecisos, para dejarnos llevar de la cultura, de la modernización de este siglo. No, hermano, eso es atentar contra la cruz. Si por Jesús fuimos salvos. Esto no lo entiendo, y quiero que lo medites hoy allí en tu casa. Ese precio grande que colocaron para darte un nuevo nombre fue pago. Yo sé que hoy tú en esta noche llegas con muchos problemas, llegas abatido, pero entonces vamos a definirnos hoy cuál es nuestro camino. Nuestro camino es uno, se llama Jesucristo, que es el Señor y Salvador, es el que nos lleva a nuestro Padre. Vamos a orarle hoy a nuestro Señor y pedirle perdón si hemos andado en dos caminos, si no hemos tenido en cuenta ese sacrificio que hizo Él allí en la cruz, si no hemos tenido el entendimiento para discernir ese acto que fue maravilloso, que fue tan importante. Yo te pido allí que me acompañes en esta oración para terminar. Vamos a pedirle perdón a nuestro Padre. Padre mío, perdónanos, Señor. Sé que muchas veces te hemos fallado. La cultura y la modernización de este siglo es aprovechada por Satanás y todo su ejército para atacar y tenernos lejos de ese acto grande que tú has hecho por nosotros. Tú has decidido morir en la cruz por nuestros pecados. Fue el precio que colocaron para salvar nuestras vidas. Solamente déjanos decirte hoy, Padre, que te amamos, que te alabamos, te glorificamos, Señor. Y si hoy en esta noche siento que hay personas allí que están andando doble vida, dos caminos, indecisos, un día quieren en la iglesia, al otro día no, un día están firmes pero caen en el pecado, un día quieren estar cerca de ti, pero Satanás los involucra y los desvía del camino. Padre,
Por favor, Señor, envíanos ese espíritu de fortaleza, los dones del Espíritu. Queremos allí llegar a estas personas, Señor. No queremos ser más débiles de la carne. Ese sacrificio que hiciste en la cruz no puede quedar en vano, Señor. Y yo, como tu servidor, estoy aquí disponible, Padre, para llevar la palabra las veces que sea necesario. Si tiene que ser de día, en la noche, en la mañana, si hay que salir a evangelizar, estamos aquí, Padre Santo. No me interesa la modernización, que me digan que es locura, que es fanatismo. Estamos aquí enviando tu palabra, Señor. Solamente hay un camino. No podemos ser ni fríos ni tibios, ni fríos ni calientes ni tibios. Solo un camino, Padre Santo. Y ese camino conlleva a que debemos estar bajo tus mandamientos. Envíanos ese espíritu de fortaleza, de oración, de ayuno. Y estas personas, Padre Santo, que están allí viendo esta transmisión, en este momento declaramos en el nombre de Jesús que sus vidas se alinean, Padre Santo. Declaramos que Satanás no tiene más poder sobre esas vidas. En el nombre de Jesús, esta cultura, esta modernización no será más tropiezo para su avance espiritual, para que su cuerpo, su alma, su mente solo te glorifiquen a ti, Señor. En las mañanas solo te glorifiquen a ti, Señor. En la tarde, en la noche, que tengan esa sed de escudriñar en su palabra, que sus hogares se conviertan en altares, Padre, de tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No me canso de darte gracias, Señor, porque lo que tú hiciste allí en esa cruz, Padre, no tengo cómo pagarlo, Señor. Envíanos ese espíritu de entendimiento a estas personas, para que ellos tengan ese criterio allí en su corazón de ese sacrificio. Esto no puede quedar en vano. Esto no puede, Señor. Tenemos que seguir allí llevando el evangelio. Y oramos por los hermanos que se encuentran en dificultad, que se encuentran en adversidad. Aquellas personas que no pueden libremente llevar la palabra de Dios. Oramos hoy en esta noche por las personas en la India, que son los hermanos que están allí en misión, que están haciendo esa obra, Padre, corajosos, con la armadura de Jesús. Los declaramos en victoria, y que tu sangre preciosa los proteja, los cuide, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre, oh poderoso de Israel. Dejamos en victoria a todo aquel que nos escucha. Restauramos vidas en el nombre de Jesús. Matrimonios, drogadictos se restauran. Alcoholismo se va en el nombre de Jesús. Matrimonio se restaura. Hijos y padres restauran relación. Esposos honrarán y aman a sus esposas en el nombre de Jesús. Esa familia que tú has implantado será en el nombre de Jesús implantada, porque es tu